Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los presentes una vez más esta noche. Yo soy el médico veterinario Eric Sánchez y participo en Maico y Deico como líder de marca de los monitores M. Doloris para el control de la actividad parasimpática en pacientes veterinarios. Y esta noche tengo el placer, una vez más, de moderar una sesión webinar con el doctor Mario Marzuk, que sin duda representa una de las mejores mentes en anestesia y manejo del dolor en medicina veterinaria. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a distribuidora Maico y Berta King por hacer posible estos eventos de educación continua y permitir que pueda llegar la información más actual a todos los médicos veterinarios de México y Latinoamérica. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida al doctor Mario, quien, eh, bueno, como les mencionaba, el doctor Mario es médico veterinario egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela, para posteriormente realizar su internado rotatorio en el Departamento de Anestesia y Farmacología Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde entonces, el doctor Marzuk ha dedicado su vida profesional al estudio del dolor, analgesia y anestesia veterinaria, así como a la difusión de las correctas técnicas clínicas para el manejo de estas. Gracias a su experiencia como director académico, fundador, impartidor de talleres y conferencista en diferentes instituciones y congresos de toda América y España. Así que, doctor, de nuevo muchas gracias por acompañarnos y le cedo cámaras y micrófonos para dar inicio con su ponencia. Gracias, Eric. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Solamente me comentan si la ven correctamente. ¿La ven bien, Eric? Sí, Doc, está perfecto todo, podemos iniciar. Bueno, entonces nada, vamos a comenzar a hablar un ratito hoy acerca de esa relación tan importante que hay entre el dolor como fenómeno patológico y los cambios de comportamiento que pueden tener nuestros pacientes. Y quiero, por supuesto, antes de comenzar a hablar y una vez más agradeciendo a Michael por la oportunidad y a ustedes por su tiempo, pues aclarando y recordándoles que yo no soy un etólogo clínico, ni muchísimo menos, ni pretendo serlo, pero en el día a día, en la práctica de la medicina del dolor, eh, pues cada día veo más pacientes que su problema no tiene que ver necesariamente con un evento doloroso per se, sino con un problema de comportamiento. Y por supuesto he buscado interacción y ayuda de colegas etólogos para que me ayuden con esto, básicamente para poder definir conceptos y todo esto. Y lo que yo les voy a compartir hoy es justamente mi experiencia clínica, cómo el comportamiento, la emoción afecta a los pacientes con dolor. Y podríamos comenzar con esta nueva definición de dolor, que ya no es tan nueva, ya tiene un par de años, pero fíjense que desde que cambió la definición de dolor, ya se habla de la emoción como parte del fenómeno doloroso, y de hecho lo definen, o parte de la definición es una experiencia emocional única. Un segundo punto a considerar es que el fenómeno doloroso no puede inferirse únicamente por la actividad de neuronas sensoriales. Significa que hay otro tipo de sistema nervioso involucrado allí y que está afectando la manera como el cerebro de ese individuo interpreta la información nociceptiva y las consecuencias que esto trae. Los animales, incluidos nosotros, a través de lo que nos ocurre en el día a día, aprendemos lo que es el dolor. Y finalmente, el cambio más radical es que la descripción verbal del dolor es solo una de las varias conductas para expresar dolor. Conductas para expresar dolor. Esto es lo clave en este punto. El dolor se expresa a través de conductas. Eso es lo que nosotros podemos ver en nuestros pacientes hasta que, y eso es lo que ven básicamente los propietarios, los responsables de mascotas, cambios en la conducta, y que esos cambios en las conductas es lo que los llevan a ellos, a los propietarios, a pensar, a creer que algo está pasando con su perro, con su gato, y a partir de allí
pues lo llevan a la consulta. Todo este cambio también llevó a modificar el algoritmo de gestión de dolor que usualmente utilizamos, que involucra evaluar al paciente, identificar qué tipo de dolor tiene, tratarlo, monitorearlo y además hacerlo de manera compasiva. Esto es algo que vamos a repasar algo un poco hoy, pero a partir de este año el algoritmo cambió o, o al algoritmo se le incluye la emoción, porque debemos considerar la emoción como parte del problema, la emoción para bien y la emoción para mal, y cómo identificar esos cambios y cómo tratar y manejar esa emoción. Yo, desde mis limitaciones, repito, porque no soy un etólogo clínico ni pretendo serlo, para eso hay colegas que se han especializado, pero obviamente desde la perspectiva del dolor y los cambios de conducta que suelen tener mis pacientes, los pacientes que usualmente veo con diferentes modelos de dolor, también he aprendido a, al menos farmacológicamente, tratar esos cambios emocionales. El primer punto, entonces, del algoritmo involucra la evaluación del dolor desde el punto de vista unidimensional y multidimensional. Cuando hablamos de los aspectos unidimensionales, nos referimos a un operador que a partir de la observación, usualmente de esos cambios de conducta, es el que define cuánto le duele o cuánto no le duele a un paciente que está eh, teniendo esos cambios de conducta. En medicina humana funcionan diferentes estas escalas unidimensionales porque es el paciente enfermo el que dice a través de un número, de una carita, de una escala en cuanto a sensaciones, cómo se siente. Si le duele mucho, si le duele poco, si le duele, tiene un dolor insoportable, si le duele uno, si le duele cinco, si le duele 10, si le duele carita triste, si le duele carita desesperada, en fin. Pero en el caso de nuestros pacientes, un operador, obviamente un médico veterinario, tiene que observar los cambios de conducta en el paciente y asumir o no que eso se relaciona con un evento doloroso. Por eso existen las escalas multidimensionales, que son las que preferimos utilizar, porque cuando hablamos de observación, siempre existe un sesgo que cada uno de nosotros podemos tener, inclusive basado en nuestras propias emociones. Pero cuando usamos escalas multidimensionales como Glasgow, Melbourne, Colorado State, la escala de la mueca felina o la escala Coast, que ya se utiliza o Liverpool, que se utilizan en pacientes que ya tienen eh, patologías que ya han sido correctamente diagnosticadas, pues ese sesgo se pierde porque aquí comenzamos a evaluar, sí, también hay observación, pero también hay medición de parámetros fisiológicos, medición de temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, número de movimientos, etcétera, o en el caso de la escala de la mueca felina, ya se han aplicado algoritmos matemáticos a la posición de los ojos, de los bigotes, de las orejas, de la cabeza, y eso hace que ese sesgo de la simple observación, simple entre comillas observación, se pierda y los resultados sean más fidedignos. E inclusive hoy en día hay otro tipo de escalas, nos referimos a las escalas de calidad de vida, y una de estas escalas de calidad de vida es la que te muestro acá, es la que yo uso en Sinergia, en el servicio de medicina del dolor, y que me permite a través, esta es una escala, esta es la escala de Helsinki modificada, porque yo he incluido en la escala la la interacción con el monitor de actividad parasimpática, pero en la primera parte de la evaluación es a través de la percepción del propietario que yo puedo definir o al menos inferir qué es lo que está pasando con el paciente. Y las otras escalas, las que salen allí en la imagen, que es Lab of Love, es una escala que usualmente
se llega a utilizar en pacientes que o que no pueden venir al veterinario por la razón que sea, o pacientes que inclusive ya están literalmente desahuciados y que a veces no tiene ni siquiera sentido que vengan al veterinario, es decir, que pasen sus últimos días en el veterinario. Lo ideal es que pasen el mayor tiempo posible en casa y en ese caso el propietario puede hacer las observaciones y las mediciones y en caso de que sea absolutamente necesario, el perro va a la clínica o el veterinario va a la casa del perro o del gato. O la herramienta que yo utilizo, la utilizo obviamente en conjunto con las diferentes escalas, porque también depende del modelo de dolor, si es agudo, si es crónico, si está asociado a una condición degenerativa, una condición oncológica, en fin. Pero el monitoreo del equilibrio del sistema nervioso autónomo me permite correlacionar la clínica con el equilibrio o en este caso desequilibrio del sistema nervioso autónomo de los pacientes. Este es un dispositivo que en principio fue diseñado para ser utilizado dentro del quirófano en pacientes hospitalizados, pero que hoy en día hemos sacado fuera del quirófano y que eh, hemos estado utilizando durante ya casi 5 años, todos los días prácticamente, eh, evaluando el equilibrio del sistema nervioso autónomo, o mejor dicho, el desequilibrio del sistema nervioso autónomo y correlacionándolo con la clínica para poder correlacionar que ese desequilibrio autónomo está asociado a un evento nociceptivo. Pero en la medida que ha transcurrido el tiempo y que hemos estado utilizando el monitor, también hemos podido correlacionar desequilibrios autónomos con problemas de comportamiento, con eventos de estrés, de ansiedad, de miedo, en fin. Es muy importante aclarar este concepto de la percepción y la evaluación del dolor, porque son dos cosas totalmente diferentes. La percepción es lo que nosotros, la respuesta que mi cerebro da frente a una imagen, ¿sí? Y que depende de muchos factores, obviamente emocionales entre ellos, y la evaluación tiene que ver con un intercambio de información un poco más profunda, donde hay más información más precisa, basada en historia clínica, etcétera, y que eso se correlaciona con lo que está ocurriendo con el paciente. Pero, por ejemplo, yo traigo esta imagen de este trabajo para que lo recordemos, porque en este trabajo lo que hicieron fue, a través de la percepción, evaluar diferentes razas de perros y la pregunta que se le hacía a los dos grupos de personas eran que si creían si a estas razas, a cuál raza le podía doler más cualquier estímulo. Y la conclusión es que en el grupo de personas que no son médicos veterinarios y que se les hizo esta pregunta, había una correlación entre lo más chiquito, peludito, bonito, a eso les dolía más que a los más grandotes, a los más fuertes. Y la verdad es que nosotros como médicos veterinarios sabemos, repito, esta es la percepción de estas personas, esto es lo que ellos creen que está pasando, no es necesariamente lo que está ocurriendo realmente, porque nosotros como médicos veterinarios sabemos que la fisiopatología del dolor es exactamente la misma en un chihuahua, en un pomerania o en un doberman, en un rottweiler o en un pastor alemán. Es exactamente la misma y que los cambios neuroendocrinos y que los cambios hemodinámicos son exactamente los mismos, aunque el comportamiento del paciente no necesariamente sea el mismo. Y cuando le hicieron esa misma pregunta a otro grupo de personas, pero que en este caso eran médicos veterinarios, ahí la correlación fue un poco diferente, con una desproporción más marcada, porque la conclusión a la que se llegó desde el punto de vista de los veterinarios, y esta es la que me preocupa,
porque nosotros como veterinarios deberíamos entender que a todas las razas les duele exactamente igual desde el punto de vista de la fisiopatología y del comportamiento neuroendocrino y hemodinámico, pero las respuestas que podemos interpretar en los veterinarios es que le dolía más o menos dependiendo de la manera como se comunicaban las razas, qué tan verbales eran, qué tan expresivos eran. Entonces, mientras menos expresivos, menos le dolía. Pero repito, hay un sesgo basado en la percepción que si lo hace un arquitecto, lo hace un ingeniero, no me preocupa tanto porque al fin y al cabo ellos no están entrenados para medicar perros o gatos, pero cuando ese sesgo aparece en veterinarios que se supone que deben estar entrenados para esto y que entre otras cosas la emoción los está llevando a ver algo que realmente no está ocurriendo, podría llegar a ser preocupante. En el algoritmo, cuando hablamos del tratamiento, del manejo del dolor, pues pensamos en cómo diseñar estrategias analgésicas basadas en las necesidades del paciente. Y cuando hablo estrategias analgésicas, pues yo podría ya rápidamente pensar en un grupo de fármacos que solamente van a actuar en el paciente en sus vías nociceptivas, en todo lo que tiene que ver con la fisiopatología del dolor, en lo que tiene que ver con la transducción del fenómeno doloroso, la conducción, la modulación o la percepción del dolor, que son los cuatro pilares de la fisiopatología del dolor, y cómo hay fármacos que actúan en esos diferentes momentos del fenómeno doloroso. Hay fármacos que actúan sobre la transducción, eso lo hacen muy bien, por ejemplo, los AINES y los analgésicos locales. En la conducción actúan los analgésicos locales y también podrían estar actuando los cannabinoides, ayudan a modular la percepción del dolor, fármacos como los opioides o los cannabinoides y finalmente la percepción del dolor, ese momento en el que el dolor realmente es dolor y no nocicepción, es decir, que se hace consciente, pues se puede estar manejando con otro grupo de fármacos como inclusive alfa-2 agonistas, que es la nueva evidencia. Pero me interesa mucho hoy que recordemos que dentro de esos mecanismos asociados a la nocicepción y al dolor, el sistema nervioso de los animales, incluidos nosotros, tiene diferentes sistemas moduladores endógenos. Estos son como unas especies de, yo los veo como filtros que regulan la cantidad y el tipo de información que llega al cerebro y además son mecanismos endógenos de defensa frente a los estímulos nociceptivos. Me refiero en todo caso al sistema opioide endógeno, la capacidad del sistema nervioso de producir sus propios opioides, al sistema endocannabinoide, que tanto se habla hoy en día y a partir de la evidencia sabemos que tiene un rol fundamental en todo esto, la capacidad del cerebro de producir sus propios cannabinoides, y un sistema que es el sistema serotoninérgico endógeno, que tiene mucho que ver con este tema de los cambios de conducta, de los cambios de comportamiento y cómo eso afecta la manera como los pacientes con dolor perciben los estímulos y generan respuestas que usualmente llegan a ser exageradas, especialmente en pacientes que ya tienen instauradas patologías que cursan con dolor, enfermedad articular degenerativa, algún modelo de dolor neuropático o dolor oncológico. Ahora, existe algo que se conoce como el algoritmo de Johnson. El algoritmo de Johnson es una herramienta que permite, que nos sugiere cómo diseñar una estrategia analgésica y nos invita a pensar que deberíamos usar AINES, analgésicos locales, opioides, gabapentinoides, alfa-2 agonistas y ketaminoides en todos los pacientes, pero la verdad verdadera
es que no en todos los pacientes podemos usar AINES, no en todos los pacientes podemos usar opioides o alfa-2 agonistas o ketamina. Es decir, esta es una propuesta de abordaje analgésico, pero no necesariamente funciona para todos los pacientes. Pero en este algoritmo, lo que podemos darnos cuenta es que no hay una herramienta una herramienta farmacológica en todo caso, que nos permita manejar las emociones. Porque esta imagen simplemente la pongo para recordarme a mí y a ustedes que en un día cualquiera de trabajo, y ojalá sea de esos días llenos de muchísimo trabajo, que tengamos todos estos perros en la consulta y probablemente tantos gatos, eh, y a pesar de que todos son canifamiliares y de que todos comparten el mismo paquete genético, no todos se comportan igual. Es más, todos se comportan absolutamente diferentes. Si se toman algunos segundos y se fijan en la gestualidad, verán que hay perros que tienen caras de asustados, otros tienen caras de tranquilos, otros tienen caras de molestos, en fin, y todos están allí en el mismo lugar. Así que vamos a tratar de entender un poquito qué es esto de las emociones y cómo esto puede afectar a nuestros pacientes. Las emociones no son otra cosa que reacciones psicofisiológicas. Y sí es verdad que hay un componente psíquico que es mucho más fácil de entender en nosotros los humanos, pero hay un componente fisiológico que es el que nosotros abordamos en nuestros pacientes y especialmente es lo que yo trato de entender en los pacientes con dolor y que representan esas emociones, modos de adaptación, modos de adaptación de un paciente frente a un objeto, frente a una persona que puede ser nosotros el médico veterinario, el lugar, una clínica veterinaria, un suceso, algo que ocurrió con el veterinario en la clínica veterinaria y que eso genera un recuerdo que puede ser importante si lo consideramos positivo, si el paciente tuvo una experiencia positiva en la clínica veterinaria, a pesar de que haya estado muy enfermo, a pesar de que haya tenido una lesión importante, su recuerdo es positivo o impactante, cuando por el contrario el recuerdo es negativo, cuando su experiencia en el veterinario fue peor que el hecho de que lo haya arrollado un auto, por ejemplo. Y todo esto de la emoción está íntimamente relacionado con el concepto de bienestar, de esa sensación que nosotros nosotros los humanos podemos describir muy bien, lo podemos describir con palabras porque todos en algún momento de nuestras vidas y ojalá siempre estemos en una situación de bienestar. La verdad verdadera es que no siempre estamos así, pero cuando hemos vivido una sensación de bienestar, que también la pueden sin duda vivir nuestros pacientes veterinarios, lo que tenemos es algo que se conoce como calidad de vida. Y ese bienestar puede ser y debe ser físico, mi cuerpo funcionando bien, cognitivo, mi cerebro funcionando bien y en consecuencia emocional, las respuestas frente a lo físico y lo cognitivo me llevan a que este individuo, llámalo Mario Marzuk, llámalo perro, llámalo gato, tengan calidad de vida. Pero esos aspectos físicos y cognitivos asociados a la emoción y al bienestar se pueden o pueden estar impactados, especialmente los aspectos físicos y cognitivos, por la presencia o no de una enfermedad. Digamos que en este caso, desde el aspecto emocional, los pacientes veterinarios, o al menos nosotros no terminamos de entender muy bien qué es lo que está pasando, si ellos realmente se emocionan como no, se emocionan utilizando la palabra emoción en el aspecto amplio de la palabra, una emoción positiva o negativa frente a una enfermedad, pero sí los factores ambientales, dónde estoy, cómo estoy, con quién estoy y la memoria que recuerda eso.
la memoria que se genera alrededor de eso. Mientras que los aspectos emocionales que pueden afectar la emoción y el bienestar, pues la felicidad, el estar bien, el no tener ningún problema, las interacciones sociales o familiares, que son más de medicina humana, pero el concepto de miedo y de ansiedad, sí están absolutamente presentes en nuestros pacientes y pueden eh, tener un impacto importante en nuestros pacientes, porque ese aspecto del bienestar, que es lo que nosotros vemos como problemas de comportamiento en nuestros pacientes y es lo que llamamos miedo, es lo que llamamos ansiedad, y el impacto fisiológico a ese miedo y esa ansiedad, que desde el punto de vista de la medicina del dolor, que es lo que nosotros hacemos y son las ideas que estoy queriendo compartir yo hoy con ustedes, pues tiene que ver cómo los pacientes que tienen patologías que cursan con dolor, si además tienen miedo, si además tienen ansiedad, sus respuestas frente a los estímulos nociceptivos siempre son mucho más exageradas. De hecho, la ansiedad, que en principio es una respuesta protectora que te permite adaptarte, es decir, estás atento, estás pendiente de todo lo que está ocurriendo, las amenazas que se perciben, pero cuando esa ansiedad se cronifica, cuando el cerebro del individuo, ya sea un perro, ya sea un gato, ya sea una persona, no lo maneja adecuadamente, esa ansiedad deja de convertirse en una herramienta adaptativa y se convierte en una discapacidad desadaptativa. Nos referimos a la imposibilidad de adaptarte frente a los estímulos. Por eso hay una relación muy estrecha entre el dolor y los problemas de comportamiento, específicamente miedo, estrés, ansiedad y dolor. Y sabemos que muchos pacientes que llegan a la consulta veterinaria como pacientes que podrían o que el propietario e inclusive el mismo médico veterinario tienen la percepción de que tienen algún modelo de dolor, lo que realmente tienen es un problema de comportamiento asociado a estrés, asociado a ansiedad. Y también ocurre al revés. Pacientes que tienen o que han sido diagnosticados con problemas de comportamiento, pero esos problemas de comportamiento se ven exacerbados porque además tienen modelos de dolor oculto. Y como les comentaba al principio, como yo no soy un etólogo clínico, ni pretendo serlo, porque para eso hay colegas especialistas en el área, pero como para mí es importante por entender todo lo que está alrededor de un paciente con dolor. Hoy en día, a todos los pacientes que vienen al servicio de medicina del dolor, también hago algunas pruebas, inclusive pruebas que tienen que ver con la percepción del propietario, etcétera, preguntas que le hago al propietario para saber si no ha habido detonantes a ese dolor, y muchas veces esos detonantes no es ni una caída, ni una mordida, ni un golpe. Es un evento estresante como una mudanza, como la muerte de algún familiar o de otro perro, o la llegada de un nuevo perro. Y entonces ahí podemos comenzar a entender todo eso que une al dolor con el comportamiento. De hecho, en los pacientes que tienen enfermedades endocrinas, las enfermedades endocrinas por definición son enfermedades muy estresantes para el organismo, lo mantienen siempre activo, lo mantienen siempre ocupado, y eso hace que sus mecanismos adaptativos también se alteren. Y podemos ver, por ejemplo, que en pacientes que tienen problemas endocrinos, como puede ser Cushing, como puede ser diabetes, que probablemente sean de las dos enfermedades endocrinas más comunes en nuestra práctica clínica. Y si además
estos pacientes llegan a desarrollar otra comorbilidad como enfermedad articular degenerativa, que podría llegar a ser bastante común en este tipo de pacientes, pues esos eventos, esa incapacidad de adaptarse, porque el organismo está constantemente estresado, está constantemente respondiendo a todo el tema endocrino, pues sus respuestas, perdón, frente a los estímulos dolorosos asociados a la patología que cursa con dolor, enfermedad articular degenerativa, por ejemplo, son mucho mayores. Ahora, los dos grandes problemas de emoción que yo he podido identificar en pacientes que también tienen problemas de dolor. Uno es la ansiedad, especialmente la ansiedad por separación, estos perros que hacen estos desastres cuando la familia no está, y la agresividad, probablemente el más importante de los problemas porque esa agresividad nos incumbe de manera directa a nosotros los veterinarios, porque un perro agresivo es un perro peligroso y nosotros sin duda alguna debemos cuidarnos por encima de cualquier cosa. Pero por ejemplo, una de las herramientas que se están utilizando para manejar la emoción en pacientes que además tienen comorbilidades dolorosas es la fluoxetina. Y la fluoxetina, especialmente para estos pacientes con hipersensibilidad, hiperexcitabilidad, y que lo pueden usar inclusive por largo tiempo. Estos pacientes podemos utilizar dosis regulares de 1 miligramo por kilo cada 24 horas, pero podemos ir subiendo según las necesidades del paciente a dosis media de 2 miligramos por kilo cada 24 horas o a dosis altas de hasta 4 miligramos por kilo cada 24 horas, entendiendo que las dosis que podríamos usar de este inhibidor de la recaptación de serotonina, que es lo que es la fluoxetina, que tiene un impacto directo sobre el sistema serotoninérgico, que como dijimos antes es uno de los mecanismos moduladores del dolor. Cuando queremos utilizar este fármaco como una herramienta farmacológica analgésica, nosotros podemos subir esta dosis hasta 5 veces la dosis más alta. Así que, digamos, nos estamos manteniendo en un rango de seguridad farmacológica muy importante. Y una vez considerada la emoción, pues podemos comenzar a pensar o a recordar un poco el rol que juegan los opioides con su potencia analgésica, que salvo la bradicardia que ocurre en los pacientes que reciben opioides, no observamos otro tipo de arritmias que de hecho se consideran fármacos cardioprotectores desde el punto de vista anestésico, porque las necesidades de los hipnóticos cuando se utilizan opioides son menores y que lo único que deberíamos tener allí en consideración, un recuerdo, este primer recuerdo del año, es el poder que tiene la morfina para liberar histamina y potencialmente crear reacciones anafilácticas en algunos pacientes. Los analgésicos locales, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, que son fármacos muy eficientes que actúan prácticamente a lo largo de todos los mecanismos asociados a la fisiopatología del dolor, pero que tienen una particularidad y es que cuando los utilizamos para hacer bloqueos locales, duelen a la inyección. Y por eso nosotros podríamos combinar estos fármacos, ya sea lidocaína o bupivacaína, con bicarbonato de sodio para generar una solución que no sea tan irritante y que provoque un bloqueo potente, eficiente y sin dolor. Pero ojo, estas mezclas alcalinizadas no se utilizan ni en el canal medular, ni dentro del abdomen, ni dentro del tórax. Solamente se utilizan para bloqueos regionales. Los gabapentinoides, gabapentina o pregabalina, que juegan un rol importante hoy en día en las estrategias analgésicas porque
inhiben la liberación de neurotransmisores excitatorios y además inhiben a los canales de calcio dependientes del voltaje y tienen una interacción muy importante con el sistema serotoninérgico. Es esto que se hace con lo mismo que ocurre con la fluoxetina, y esta es la razón por la cual los gabapentinoides hoy en día se utilizan como una herramienta farmacológica para controlar el estrés en pacientes antes de ir al veterinario, ya sea perros, ya sea gatos. Los antagonistas NMDA, especialmente la ketamina y su capacidad de inhibir la expresión de glutamato, el neurotransmisor excitatorio más abundante que hay en el sistema nervioso, lo que hace que este fármaco se comporte como un mediador de un fenómeno que se conoce como wind-up o sumación, donde la información a medida que viaja a través de la médula espinal lo hace cada vez con más intensidad, con más potencia. También es capaz la ketamina de activar las vías inhibitorias descendentes, y esto lo hace inclusive a dosis tan bajas como la de 0,15 a 0,5 miligramos por kilo. Esta superdosis de ketaminas que se utilizaban hace algunos años, hoy en día son prácticamente impensables. Ojo, porque este es uno de los fármacos que no podemos utilizar en todos los pacientes sin pensarlo, porque hay algunos pacientes donde está limitado el uso, limitado, inclusive eh, prohibido su uso. Me refiero especialmente a los pacientes con cáncer. Los alfa-2 agonistas, silacina, medetomidina, dexmedetomidina, son muy potentes desde el punto de vista analgésico. Solamente habría que tener alguna consideración en pacientes con bloqueos atrioventriculares de tercer grado o pacientes que sean diabéticos o que se sospeche que sean diabéticos, porque mientras están haciendo efecto o durante el efecto del fármaco se inhibe la liberación de insulina y se pueden producir estados de hiperglicemia, que en un paciente diabético pues definitivamente no es buena idea. Pero tiene un efecto analgésico muy potente, inclusive desde el punto de vista analgésico similar a la morfina. Y los AINES, que es esta herramienta del día a día, probablemente el fármaco analgésico más utilizado en la práctica veterinaria son los de la familia de los AINES, que sabemos que la reacción inflamatoria que genera dolor también hiperregula la expresión de prostaglandinas, y son estas prostaglandinas las que contribuyen a la sensibilización central y periférica, es decir, que juegan un rol fundamental inclusive en la cronificación del dolor. Pero hoy en día existen en la medicina veterinaria inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2, inclusive que tienen una condición que se conoce como selectividad tisular, que tiene que ver con la capacidad de estos fármacos, especialmente de la familia de los COXIP, que tienen la capacidad de concentrarse en el lugar de la lesión, en el lugar donde está el proceso inflamatorio, donde hay un pK ácido, y quedarse allí y no quedarse circulando en sangre con la posibilidad de generar lesiones en otros tejidos. El monitoreo del dolor, basándonos en el nuevo algoritmo de gestión del dolor, pues básicamente la herramienta que estamos utilizando hoy en día es a través de poder evaluar el sistema nervioso autónomo y su equilibrio simpático-parasimpático. Este es el monitor que usamos, el PTA, para detectar e interpretar la frecuencia del sistema nervioso autónomo a partir de la variabilidad del ritmo cardíaco, y que podemos correlacionar en pacientes conscientes con fenómenos estresantes, asumiendo que el dolor es un fenómeno, el más estresante de los fenómenos, y
En pacientes anestesiados, es decir, en pacientes en quirófano, lo que podemos medir es un desequilibrio nociceptivo. Y lo hacemos a través de entender que el sistema nervioso autónomo tiene, digamos, sus dos grandes ramas, el simpático y el parasimpático, que la actividad parasimpática se correlaciona directamente con el confort, con el bienestar, y la actividad simpática, por el contrario, con el estrés y el dolor, y que poder saber cuál de las dos ramas del sistema nervioso autónomo está más activo en un paciente, ya sea consciente o anestesiado, nos podría sugerir que ese desequilibrio autónomo con un aumento de la actividad simpática esté asociado a un evento doloroso o potencialmente doloroso. Y la compasión, que es el cuarto elemento del algoritmo, tiene que ver con la percepción y la comprensión del sufrimiento de otro, en este caso nuestros pacientes, y el deseo de aliviar el sufrimiento, en nuestro caso, más que deseo, lo que hacemos para aliviar, reducir o eliminar por completo ese sufrimiento, y eso lo hacemos a partir de lo que hemos estudiado, de lo que nos hemos entrenado, con lo que nos hemos educado para ser médicos veterinarios. Y este quinto elemento, como en la película, la emoción es este quinto elemento. Y como decía el eslogan de la película, en la medicina del dolor no hay futuro sin él. Si yo no entiendo a partir de ahora el rol que juega la emoción, no solo en la sensación dolorosa en el momento, sino en la capacidad de que esa emoción ayude a perpetuar el dolor, y que algo que podía haber sido un evento doloroso controlado se convierte en un fenómeno crónico, pues va a estar trayéndoles muchos problemas a nuestros pacientes. Así que, como dice la película, no hay, no hay futuro en la medicina del dolor sin manejar la emoción. Por eso quiero comentarles tres eh, detalles más. Uno tiene que ver con el rol que juega la emoción en la cronificación del dolor, justamente esto que estamos hablando, en hacer que el fenómeno doloroso se perpetúe, pase a ser de agudo a crónico, y esto tiene que ver con, con que existen factores de riesgo para que esto ocurra, factores asociados a cirugía, factores asociados a la utilización de algunos fármacos como los opioides, factores asociados a los pacientes que inclusive y obviamente tienen que ver mucho su predisposición genética, pero vean allí resaltado desórdenes de comportamiento. Son mucho más propensos a cronificarse pacientes estresados, pacientes ansiosos, pacientes con miedo, que pacientes que están emocionalmente equilibrados. Y de hecho, parte de la prevención y el manejo de la cronificación del dolor tiene que ver con técnicas de anestesia regional, uso de ketamina, de gabapentinoide, fármacos que ya estuvimos hablando ahora, inhibidores selectivos de COX-2, lidocaína, no solo como bloqueo, sino por la vía endovenosa, fármacos que actúen como bloqueadores de receptores de potencial transitorio TRPV1, nos referimos a la dipirona o a los mismos cannabinoides, pero una vez más, poder controlar el estrés, poder regular el comportamiento, poder manejar la ansiedad. Y esto lo podemos hacer con fármacos como la fluoxetina que nombramos, con fármacos como los cannabinoides, con técnicas fear-free, con técnicas cat-friendly, dog-friendly, con uso de feromonas, en fin, hoy en día las herramientas para disminuir el estrés, el miedo, la ansiedad dentro del hospital son muchas, y nosotros estamos en el deber de usarlas, no solo porque es una práctica correcta, sino porque inclusive la evidencia demuestra que eso va a tener un impacto positivo para que los pacientes manejen
de una mejor manera las situaciones dolorosas o potencialmente dolorosas. En cuanto al dolor neuropático, que es un modelo de dolor muy complejo porque en este caso está lesionado directamente el sistema nervioso. Sí, hay una lesión directa sobre el sistema nervioso central o periférico y está asociado a eventos neurobiológicos que son exagerados, que son prolongados, que son evocados, son muy, muy complejos, no solo de diagnosticar y de tratar, sino de vivir por parte del paciente. De hecho, en el algoritmo que se utiliza para manejar a los pacientes con modelos de dolor neuropático, si se fijan, los gabapentinoides, la fluoxetina y los cannabinoides, tres de esos fármacos, tres del conjunto de fármacos que se utilizan, tienen un impacto sobre el sistema serotoninérgico endógeno, que es este sistema asociado al estrés, a la ansiedad y cómo eh, eh, y cómo usar esos fármacos va a ayudar a los pacientes con modelos neuropáticos no solo a manejar el dolor propiamente dicho, sino el miedo, el estrés y la ansiedad asociado directamente a la lesión. Y finalmente, el entender el rol del sistema serotoninérgico endógeno y los inhibidores de recaptación de serotonina, como es la fluoxetina, en los fenómenos dolorosos. Es decir, los inhibidores de recaptación de serotonina, como la fluoxetina, actuando como agentes antinociceptivos, promoviendo la capacidad del sistema serotoninérgico. La pregunta ¿es un fármaco único? ¿Lo uso él y no uso más? La respuesta, sin duda alguna, es no. Debemos combinar estos fármacos con otras herramientas como los AINES, como los antagonistas NMDA, como los gabapentinoides, como los cannabinoides, como los opioides en el caso de que sea necesario. Pero fíjense, y el que quiera este trabajo, yo con mucho gusto se lo puedo compartir después, como las dosis para esto, para que tengan ese comportamiento antinociceptivo, son muy, muy altas. Estamos hablando de hasta 20 miligramos por kilo una vez al día. ¿Ok? Y también la evidencia sugiere, perdón, que la actividad antinociceptiva inducida por la fluoxetina tiene o está íntimamente relacionada no solo con el sistema serotoninérgico, sino también con el sistema opioide endógeno. En conclusión, para tener perritos felices como ese que tenemos en la imagen, debemos entender que el dolor tiene una naturaleza multifactorial, que no solo tiene que ver con las fibras sensitivas, sino también tiene que ver con la emoción, por eso no debemos olvidar el manejo de la emoción en los pacientes con dolor y el manejo del dolor en pacientes con problemas emocionales y que esa combinación de manejo del dolor con manejo de la emoción, del estrés, del miedo, de la ansiedad, es lo que finalmente nos va a llevar a tener pacientes tranquilos, pacientes felices, pacientes que a pesar de que tengan patologías que cursen con dolor, puedan tener esto que es a lo que todos le apuntamos en la medicina veterinaria y que se llama calidad de vida. Muchísimas, muchísimas gracias una vez más a Maiko por la oportunidad. Allí les dejo mi cuenta de Instagram, que es la red social que utilizo, y mi número de WhatsApp por si alguno de ustedes quiere más información, quiere alguno de estos artículos o quiere simplemente intercambiar opiniones acerca de este tema tan interesante que es la relación que hay entre el dolor, el miedo y la ansiedad. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y me quedo un ratito acá para ver si hay alguna pregunta, por supuesto. No, doctor, pues muchísimas gracias a usted por su tiempo y espacio de nuevo para compartirnos esta presentación
que sin duda Con gusto. es un tema bastante interesante. Y bueno, aquí estoy viendo en el chat que al parecer no hubo preguntas sobre la plática. Si Qué bueno, alguien bueno, tiene algo cualquier que cosa. comentar o algo que preguntar, los invitamos a que lo pongan por acá en la sala de chat. Pero bueno, doctor, de nuevo agradeciéndole. Igual lo están felicitando en el chat por su No, gracias a ponencia. ustedes. Y bueno, no sé si en lo que alguien se anima a poner una pregunta, si de nuevo nos puede poner sus contactos para una Déjame movida. compartir la pantalla entonces otra vez. Sí, gracias. Ya se los pongo. Uy. Sí, de igual forma, en este tipo de ponencias, de repente las preguntas salen después, ya cuando digerimos toda la información. Sí, por eso dejamos ahí los Entonces, contactos. Esto muchas veces ocurre. sí, Así que exactamente. Y no pasa también nada. eso se lo agradecemos al doctor, que siempre está abierto para todos los colegas para tener este diálogo, ya sea para contestar dudas, para hacer debates al respecto. Entonces, siempre tenemos esa apertura del doctor y también se lo agradecemos mucho. Entonces, bueno, ahí está su contacto, sus redes sociales, su teléfono. Si esta noche no sale ninguna duda, bueno, ahí tienen su contacto por si en el futuro desean hacerle llegar sus comentarios, ¿no? Así es. Así que, Pues bueno, nada. después de estos minutitos y de que al parecer no hay ninguna duda, y si no tiene usted nada más que agregar, doctor, pues quisiéramos agradecerle de nuevo por compartir con nosotros un poquito de toda esta experiencia tan amplia que tiene sobre el manejo del dolor, del monitoreo anestésico, bueno, que en este caso se tocó más otros temas, entonces agradecemos mucho también que nos siga informando sobre este tipo de temas tan interesantes, ¿no? Asimismo, también quisiera agradecer a todos los presentes por su compañía y atención y recordarles que si quieren obtener más información sobre los equipos hemodoloris de los que estuvo comentando el doctor o sobre cualquier otro tipo de monitores para supervisión anestésica, multiparámetros para medición de la presión arterial, etcétera, pues lo pueden ver directamente a través de las redes sociales de Maico o comunicándose con nosotros, ¿no? Entonces, Doc, muchas gracias Vale. y pues lo esperamos en la A próxima. ustedes, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.